Buen día. En esta ocasión haré una breve exposición de una ley que me parece de mucha trascendencia en la actualidad, que se denomina Ley de Voluntad Anticipada, y demás leyes que se relacionan con la misma. Dicha legislación actualmente existe en la Ciudad de México y en algunos estados de la República Mexicana. En la Ciudad de México fue publicada el 7 de enero del año 2008, en tanto que la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Oaxaca fue publicada en el periódico oficial de dicha entidad el 9 de octubre del año 2015. La correspondiente al Estado de Oaxaca contiene 38 artículos y de su lectura en lo conducente se advierte que se trata de una normatividad que establece los requisitos y las formas en que una persona puede exteriorizar su negativa a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida de manera innecesaria cuando por razones médicas sea imposible mantener su vida de manera natural. Y así tenemos que en su artículo 2 dicha ley establece que toda persona podrá manifestar su voluntad anticipada para someterse o no someterse a los tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad no curable o en situación terminal, que esta manifestación de voluntad debe ser de manera expresa, libre e informada, conservando la persona en todo tiempo el derecho de retractarse, y que en tratándose de menores o incapaces podrán hacerlo sus padres o tutores. Aquí es importante mencionar antes de continuar qué es lo que se entiende por voluntad, toda vez que se advierte que es una palabra muy utilizada. Incluso la misma ley la usa hasta en su denominación, ya que se llama Ley de Voluntad Anticipada. Bueno, desde el punto de vista del derecho, la voluntad se define como la expresión del querer de una persona y que es dirigida a la realización de un determinado acto jurídico. En este caso, la manifestación de voluntad va encaminada a expresar si se desea someterse o no a los tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad no curable o en situación terminal. Ahora bien, conforme a la Ley de los Cuidados Paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal del Estado de Oaxaca, tenemos que define como enfermedad no curable o en situación terminal al padecimiento reconocido, avanzado, progresivo, irreversible e incurable. Y por enfermo no curable en situación terminal, dicha ley entiende que nos dice que es la persona que tiene una enfermedad no curable e irreversible y cuyo diagnóstico de vida es corto. Esta persona tiene derecho a recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad, tipos de tratamientos o procedimientos médicos por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca, a fin de que el enfermo no curable o en situación terminal esté en condiciones de realizar o no su declaración de voluntad. Continuando con el tema, tenemos que la Ley de Voluntad Anticipada señala que la declaración de voluntad anticipada se debe contener en un documento, que dicho documento se puede realizar de dos maneras, bien ante un notario o bien ante la institución de salud que esté brindando los servicios médicos, y que dicha declaración puede ser revocada por su autor en cualquier momento. Respecto al documento de voluntad anticipada que se realiza ante notario, este debe de cumplir con todas las formalidades y requisitos legales, tales como la expresión libre, consciente, inequívoca e informada de la persona que la haga. Asimismo, debe constar por escrito. También el declarante debe estampar su nombre y firma ante dos testigos y debe nombrarse un representante que vigile el cumplimiento del documento de voluntad anticipada en sus términos. El notario, a su vez, debe verificar la identidad de la persona solicitante. También debe verificar si la persona que está manifestando su voluntad anticipada tiene plena capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio?
Jurídicamente, la capacidad de ejercicio consiste en la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y poderlos ejercitar por sí mismo. De igual manera, debe el notario notificar el documento de voluntad anticipada en un término no mayor de 3 días hábiles a la Secretaría de Salud. Ahora bien, para el caso que la persona no cuente con documento de voluntad anticipada ante notario, puede realizarlo ante la institución de salud. En este caso, el personal autorizado de la institución de salud debe asistir a la persona que va a manifestar su voluntad anticipada para la integración del documento, brindándole información veraz, información suficiente, adecuada y respetando su voluntad, estableciendo la misma ley obligaciones específicas para ese personal, tales como el deber de informar la gratuidad del trámite en la institución de salud. También debe verificar documentos de identidad. También debe constatar que la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y también confirmar que no está actuando bajo error, dolo, mala fe, lesión o violencia. A mayor explicación tenemos que al decir la ley que el personal de salud debe verificar documentos de identidad, nos está diciendo que se debe abocar a solicitar y revisar los documentos que la ley considera precisamente como documentos de identidad. Al respecto, tenemos que el artículo 24 bis del Código Civil del Estado de Oaxaca nos dice cuáles son los documentos de identidad, nos lo señala de manera enunciativa, no limitativa, y empieza diciéndonos como primer documento de identidad el acta de nacimiento. Continúa con la credencial para votar, el pasaporte, la licencia para conducir, la cartilla militar, la cédula profesional y demás documentos públicos expedidos por autoridades competentes, ya sea que se presenten en original o en copia certificada. Por lo que respecta a la obligación de confirmar que la persona que emite su voluntad anticipada no actúa bajo error, dolo, mala fe, lesión o violencia, es importante señalar lo que jurídicamente se entiende por cada una de estas figuras, las cuales son consideradas por la ley como vicios de la voluntad, de tal manera que ante la presencia de alguna de ellas, la voluntad estaría viciada y por lo tanto no sería una verdadera voluntad. Comenzando con el error. ¿Qué es el error? El error consiste en tener una falsa creencia de la realidad. Esto es como cuando la persona no tiene claridad del estado en que se encuentra, entiende una cosa por otra, es decir, como cuando cree tener una enfermedad diversa a la que tiene. Por lo que respecta al dolo, tenemos que este se presenta cuando se le provoca a la persona el error. Es decir, la persona no se encuentra en el error de manera espontánea, sino que se encuentra en un error porque le fue provocado a propósito por otra persona. Esto es actuar con dolo. En tanto que el vicio denominado mala fe se presenta cuando una persona ya se encuentra en el error y la otra, al darse cuenta que está en el error, no hace nada para sacarlo del mismo, sino que disimula el error en que se halla. Este error puede ser en cuanto a su salud, en cuanto a su tratamiento, y se dice que la persona que disimula el error del otro está actuando con mala fe. Respecto al vicio denominado lesión, este se presenta cuando el consentimiento no se exterioriza libremente, porque hay algún elemento que influye en la voluntad de la persona. Y por último, el vicio denominado violencia. Acontece cuando existe fuerza física o amenazas para que la persona exteriorice su voluntad en tal o cual sentido. Por eso la importancia de que el personal autorizado de la institución de salud esté obligado a confirmar que no existe ninguno de estos vicios de la voluntad, ya que de existir alguno de ellos, el acto no tendría validez, sería nulo. El documento de voluntad anticipada que se realice ante la institución de salud también debe de contar con todas las formalidades y requisitos señalados en la ley, tales como la expresión de voluntad de manera personal, libre, consciente, inequívoca e informada. Debe constar por escrito.
debe nombrarse un representante que vigile el cumplimiento del documento de voluntad anticipada en los términos y circunstancias consignadas en dicho documento. Asimismo, la institución de salud deberá notificar el documento de declaración de voluntad anticipada al registro estatal dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del mismo. También el personal de la institución de salud tratante deberá atender lo dispuesto en el documento de voluntad anticipada, implementando el tratamiento del enfermo no curable o en situación terminal conforme a lo dispuesto en dicho documento y conforme a lo establecido en la Ley General de Salud. Al respecto, tenemos que la Ley General de Salud establece en los artículos 166 bis 5 y 166 bis 6 que si el paciente en situación terminal opta por la suspensión del tratamiento curativo y como consecuencia el inicio del tratamiento paliativo, se cancela todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar, dejando que el padecimiento evolucione naturalmente. Sin embargo, esta misma ley en su artículo 166 bis 7 señala que el paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión por escrito ante el personal médico correspondiente. A mayor abundamiento, tenemos que la ley de cuidados paliativos del estado de Oaxaca menciona como uno de los derechos de los enfermos no curables o en situación terminal el derecho a recibir información clara, oportuna y veraz sobre los nuevos medicamentos, tratamientos y estudios clínicos que pudieran restablecer en alguna medida su salud, pudiendo someterse nuevamente a un tratamiento curativo. Continuando con el tema, tenemos que la Ley de Voluntad Anticipada señala que el personal tratante de la institución de salud podrá excusarse del cumplimiento del documento de voluntad anticipada cuando resultare contrario a sus convicciones o creencias morales o religiosas. A esto se le conoce como objeción de conciencia y en estos casos la atención médica se traspasará a otro personal de salud. También es importante mencionar que el artículo 296 del Código Penal del Estado de Oaxaca establece que las conductas realizadas tanto por el personal de salud como por el solicitante o el representante en el documento de voluntad anticipada en cumplimiento de la ley de los cuidados paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal y en cumplimiento a la ley de la voluntad anticipada no constituyen los delitos de ayuda o inducción al suicidio. Por lo mismo, en estos casos no existe eutanasia, toda vez que la eutanasia es otra cosa muy diferente. Consiste en la acción u omisión dirigida a propiciar la muerte a una persona de una manera indolora y sin sufrimiento, por la existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva o liberadora, ya sea a petición de la misma persona o de un tercero cercano, con el fin de eliminar su agonía. Es decir, como podemos advertir de este concepto, en la eutanasia se adelanta la muerte, cosa muy diferente al acuerdo de voluntad anticipada, lo cual la eutanasia sí es penada por la ley. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.